hombre de verdad, porque realmente faltan hombres de verdad ahora. Podemos equivocarnos muchas veces con hombres que aparentan ser de verdad, pero a la hora no son de verdad. Así es que, ¿por qué no nos paramos y oramos para que Dios nos hable esta noche? Hay una tremenda enseñanza. Yo le voy a pedir que si usted incluso conoce a alguien para que vengan el domingo, voy a seguir enseñando esto. Voy a hablar de un hombre que yo estoy seguro que usted nunca lo ha escuchado. Está en la Biblia, solo se habla de él bien poquito, menos de 5 palabras, pero que nos dio un ejemplo de hombre de verdad tremendo. Así es que no se lo pierda también. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre celestial, Padre todopoderoso, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta noche, Señor, tú nos hables. Espíritu Santo, tú eres el invitado especial en esta reunión. Háblanos esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Toca el corazón de cada uno de los que estamos acá. Tú pusiste esta palabra, Señor, en mi corazón, Señor, de hablar, Señor, de cómo debe ser un hombre de verdad, un hombre verdadero, Señor, un hombre del reino, Señor. Te pido, Señor, que no solamente le hables a los hombres, sino también que le hables a las mujeres, Señor. Que hables a las generaciones que están acá, Señor, en el nombre de Jesús. Y que cada familia que está aquí representada, Señor, salga diferente, salga motivada, Señor. En el nombre de Jesús. Declaro victoria esta noche, declaro el poder de Dios esta noche. En el nombre de Jesús. Ato todo espíritu de distracción, todo espíritu de sueño. En el nombre de Jesús lo echo, toda hueste maldad le echo fuera de este lugar, en el nombre de Jesús, y cubre este lugar con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Qué quiero decir yo cuando hablo de un hombre verdadero? Como les decía, es como los dólares. Puede haber dólares falsos y dólares verdaderos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo distingue un dólar? Hay que saber cómo distinguir un dólar. Parece que más de 1000 formas de poder distinguir un dólar falso de un dólar verdadero. Pues así hay hombres verdaderos y hombres falsos. Hombres que no han podido ser realmente verdaderos como el diseño original Dios nos creó. A nosotros nos pasó algo esta mañana con mis hijos. Veníamos saliendo del gimnasio y mis hijos me estaban esperando afuera y me estaban de llamar que nos apuráramos, que ya ellos no me estaban esperando en el carro y yo estaba para entrar al carro. Yo no sé si cuántos se han fijado que yo cambié carro. Hoy tengo un Pickup Subaru baja. Entonces mis hijos estaban enfrente del Pickup Subaru baja. Entonces llego yo corriendo, ya no se preocupen, ya nos vamos, y le quito llaves supuestamente, abro el carro, nos sentamos y de repente el carro era igualito por dentro, pero no era el de nosotros. Y nosotros estábamos adentro del carro. Y solo oí que Melanie dijo, y allí inmediatamente que no era nuestro carro, nos levantamos, salimos, y el carro nosotros estaba hasta el otro lado y nos fuimos al carro. Entonces, pero ¿cuántas veces nosotros no nos llevamos así chascos en la vida? Que muchas veces hay personas que nos dan una apariencia de realidad, de verdad, pero a las horas de las horas no es lo que parece. Entonces es bien importante que nosotros podamos entender que es importante un hombre de verdad. Y hay otra enseñanza que la voy a dar más después para una mujer de verdad. Porque así como hay hombres de verdad, verdaderos, también hay mujeres verdaderas. ¿Y qué quiero decir cuando es un hombre verdadero? Un hombre verdadero, esta enseñanza está basada en el principio del reino de los cielos, el reino de Dios. Un hombre verdadero es un hombre que tiene todos sus pensamientos alineados con el reino de Dios. Ese es un hombre de verdad. Un hombre de verdad no es aquel que gana más dinero. Un hombre de verdad no es aquel que es más macho. Un hombre de verdad no es aquel que es más fuerte o es más guapo. Un hombre de verdad es aquel que tiene todos sus pensamientos alineados con el reino de Dios. ¿Qué significa que un hombre tenga alineado todos sus pensamientos con el reino de Dios? Significa que todas las decisiones que él va a tomar van a ir de acuerdo con la palabra de Dios. Él no va a tomar decisiones que van a afectar el propósito por el cual Dios lo puso aquí en la tierra. Y el propósito que un hombre verdadero tiene
no es un propósito del mundo. El propósito que un hombre tiene verdadero es un propósito que va de acuerdo al reino de los cielos, que solamente va a extender el reino de Dios y solamente eso va a buscar. Ese es un hombre verdadero. Mire lo que dice en Mateo capítulo 13, verso 44. Mateo 13, verso 44. Dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. El reino de los cielos lo compara como un tesoro. Ahora, yo no sé para cómo usted podría figurarse un tesoro. Pero cuando la palabra tesoro dice en la Biblia, significa que es algo muy, pero muy valioso. Y que cuando una persona encuentra el reino de los cielos, un hombre lo descubre, deja todo por ese tesoro, porque vale más de lo que él pueda tener en este mundo. Esa es la forma que la Biblia está poniendo. Ahora yo le pregunto, ¿vale la pena luchar por ese tesoro? Sí, vale la pena. Entonces hay muchos hombres que no viven esa realidad. No viven como que tuvieran un tesoro, sino como que estuvieran perdidos todo el tiempo y no tuvieran nada en sus manos. Simple y sencillamente porque no han entendido cómo funciona el reino de los cielos. Y la razón principal porque no lo entienden es porque no quieren dar pasos firmes a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y sabe cuándo al hombre le cuesta más caminar contra la voluntad de Dios? O caminar con la voluntad de Dios, mejor dicho. Cuando la palabra de Dios le está diciendo que tiene que dejar cosas que le afectan en su vida. Cuando la palabra de Dios le dicen que no haga cosas que van contra la voluntad de Dios. Es cuando al hombre le cuesta entender que tiene que alinearse de acuerdo a los pensamientos de Dios. Entonces, por eso es que nosotros encontramos ahora que no hay hombres verdaderos. Estamos pasando momentos tan difíciles ahorita en el mundo. La sociedad actual es un caos. A lo bueno se le está llamando malo y a lo malo se le está llamando bueno. ¿Qué necesitamos nosotros para cambiar esta sociedad? Hombres verdaderos, hombres del reino de Dios, hombres que no se dejen llevar por las corrientes del mundo, sino hombres que acepten la palabra de Dios como la verdad absoluta y quieran caminar de acuerdo a la palabra de Dios y puedan dejar un legado que realmente sea extendiendo el reino de Dios. Eso es lo que necesitamos actualmente. Hombres verdaderos. Pero lo que pasa es que hay muchos hombres que han cambiado el reino, el tesoro más grande que han podido encontrar, por partidos de fútbol, por golf, por la televisión, por el internet. O sea, no estoy diciendo que todas esas cosas puedan ser malas, pero si esas cosas te van a apartar de seguir el reino de Dios, entonces te están afectando en tu vida y no te van a hacer un verdadero hombre. Mire, una de las cosas que a mí más me afectó cuando yo me convertí al evangelio fue dejar el fútbol. Yo era fanático al fútbol. Yo como decimos en buen salvadoreño, me echaba todos los partidos que habían en la televisión. Y de ahí me iba al estadio todavía. Y pasaba solo viéndote la televisión. Y pasaba solo viendo partidos de fútbol. Me podía todos los jugadores habidos por haber. Y era fanático al fútbol. Había jugado mucho fútbol. Lógicamente me hice fanático al fútbol. Pero cuando entendí el reino de Dios, empecé a dejar el fútbol. Porque el fútbol me apartaba del reino de Dios. Y empecé a seguir el reino de Dios. Y cuando sentí, ya se me había olvidado el fútbol. El otro día, cuando vino el pastor, ¿a quién fue que a Belgian Martin? Lo llevé a un lugar a comprar una ropa. Y encontré una camiseta bien barata. Y me la
comprar, dije ya, pues, él andaba comprando, impartición también, compré, ¿verdad? Me compré una camiseta bien barata y de repente me encuentro un hermano y me dice, pastor, ya se hizo del Barça usted. Y yo ni cuenta me había dado. Yo compré la camisa y punto, ya estuvo. Pero imagínense a lo que hemos llegado. Decía un pastor allá en Argentina, qué tremendo, dice. Cuando juega el Barça y el Real, no llegan los cristianos, solo los nuevos convertidos. Porque no podemos dejar las cosas del mundo. O sea, siempre esas cosas yo las puedo seguir viendo, pero siempre y cuando no me afecten con el reino de Dios. Ah, no, yo voy a hacer que íbamos a ir a la iglesia un día y una hora que tenía que haber un partido de la selección o un partido. Eso para mí era un tormento. No, anda ahora vos sola porque yo necesito ir al partido. Un hombre verdadero sacrifica cualquier cosa por ese tesoro grande que ha encontrado. Esa es la clase de hombre que quiero enseñarles esta noche. Hombres que estén dispuestos a seguir la voluntad de Dios. Hombres que estén dispuestos a sacrificar cosas simple y sencillamente por extender el reino de los cielos aquí en la tierra. Ahora, pero una de las cosas que quiero dejar también plasmado esta noche es que el reino de los cielos, tú vives en Houston, no comienza en la China. El reino de los cielos comienza aquí donde tú estás viviendo. El reino de los cielos comienza en tu casa. Es ahí donde tienes que empezar a influenciar el reino de los cielos. Es ahí donde tienes que empezar a extender el reino de los cielos. ¿Cómo es posible que tú puedes influenciar a otros que viven a 50 millas de distancia de tu casa y a los de tu casa tú no puedes influenciar? El reino de los cielos comienza en tu casa. Porque Dios te puso en esa casa como la cabeza de hogar para que seas tú el hombre verdadero, el hombre del reino en ese cielo, en esa casa, y que el cielo llegue a esa casa. Pero solamente cuando tú entiendes que necesitas buscar primeramente de Dios. Mire Mateo capítulo 6 verso 33 como dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán ¿qué? Añadidas. Esta es una gran verdad que nos cuesta muchas veces entenderlas. Y muchos no me entienden esta palabra entender. Yo le estaba diciendo el otro día, muchas personas conocen una verdad, pero no la entienden. ¿Qué significa conocer y no entender? Conocer es cuando usted sabe algo. Por ejemplo, usted sabe que el fumar le da cáncer. Y usted puede decir, sí, yo sé que el cigarro me da cáncer. Usted lo conoce, lo sabe. Pero no lo entiende si no deja de fumar. Entenderlo es que usted va a hacer lo que ya conoce. Eso es entenderlo. Entonces cuando nosotros entendemos esta palabra que dice buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, significa que como hombre de Dios, como hombre verdadero, yo primero voy a buscar el reino de los cielos. Primero voy a buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Sabe por qué? Porque todos mis deseos que yo tengo con mi familia, mis deseos personales, todo lo demás va a llegar por añadidura. No porque yo lo digo, sino porque la palabra de Dios lo dice. Y yo lo creo porque tengo fe en Dios, fe en su palabra, y sé que la palabra de Dios siempre se cumple. Entonces un hombre verdadero se rige su vida en base a la palabra de Dios. Hay grandes ejemplos en la Biblia de hombres de Dios, hombres de verdaderos, que dejaron comodidades por buscar el reino de los cielos. Un ejemplo claro es Abraham. Abraham, el momento más difícil de su vida fue cuando Dios le pidió a su hijo amado, a Isaac, que lo sacrificara. Pero el Dios no puso esto como ejemplo para que viéramos que Abraham creyó a Dios. Él sabía que si Dios se lo pedía, Dios era capaz de levantar hasta los muertos si era la voluntad de Él. Ese es un hombre verdadero, que aunque nosotros veamos que la situación imposible que la palabra de Dios nos está pidiendo, pero nuestra carne nos está diciendo que hagamos lo contrario, yo me dejo dominar por la carne, sino que creo a la palabra de Dios.
Y como hombre verdadero me mantengo en lo que la palabra de Dios me está declarando, aunque me cueste, mis emociones peleen conmigo y tengo una lucha interna, pero no me dejo dominar por mis emociones, sino que le creo a la palabra de Dios y sigo la palabra de Dios. Como hombre del reino de Dios, hago la voluntad de Dios. Muchos se les olvida, por ejemplo, el caso de Oseas, un hombre verdadero, casado con una prostituta. Fue a comprar a esta prostituta después que lo abandonó, lo traicionó, adulteró con medio mundo, en las plazas, en todas partes. Imagine qué vergüenza no le hizo pasar esta mujer a este hombre. Pero no la dejó hasta que Dios no le dijo: no la dejes. La fue a comprar, la trajo, porque Dios tenía una gran lección que nos quería dar. Hay cosas que muchas veces nos cuesta a nosotros tomar decisiones, pero simple y sencillamente porque nos falta fe. Un hombre de verdad se rige por la fe, no por sus emociones. Camina por la fe, no por la vista, creyendo en la palabra de Dios. Amén. Todos los hombres tenemos un propósito aquí en la tierra. Se lo voy a poner de esta manera para que usted me entienda lo que voy a decir. Hay un partido de fútbol, y en el partido de fútbol, ¿sabe cuántos equipos hay? Cuando juegan un partido de fútbol, hay 3 equipos. 2 equipos que están jugando por pelearse la pelota, pero está uno que es el de en medio, que es el árbitro. Los árbitros son un equipo. ¿Y qué hacen los árbitros? El árbitro, en el ejemplo en el soccer, en el fútbol que nosotros jugamos, que es el mejor, no el otro fútbol, que no es fútbol, ese es de mano, no sé por qué le llaman fútbol. Pero el que nosotros jugamos, el árbitro se rige por la FIFA. La FIFA saca un manual de reglamentos, el cual se lo da a cada árbitro que va a arbitrar un partido. Y este árbitro dirige este partido en base al manual que fue regido por el que está ya en la FIFA, por el jefe de la FIFA. Entonces el árbitro se rige en base a ese manual. Él no está allí para favorecer a uno ni a otro equipo. Él está allí para obedecer a la FIFA, que es la que le ha dado su manual. Yo quiero decirte, tú estás aquí no para favorecer ni al mundo ni para favorecer a una persona. Tú estás aquí para favorecer a Dios, que Él nos ha dado el mejor manual, que es la palabra de Dios. Esa es la palabra que nosotros debemos de tomar, ese es nuestro manual. Otra cosa que quiero decirte: el árbitro no es parte del partido. Está en el partido, pero no es parte del partido. Así somos nosotros. Aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. El árbitro lleva una camiseta diferente a los equipos, porque el árbitro se distingue de los equipos. Así somos nosotros. Nosotros llevamos una camiseta del reino de Dios que nos distingue del resto del mundo. Nosotros no estamos para seguir las reglas del mundo, sino para establecer las reglas de Dios en este mundo. Por eso Dios nos ha establecido. Dios dice en su palabra que los misterios que estaban escondidos en la dispensación de los tiempos, Dios los ha revelado ahora a través de su iglesia. Y somos nosotros los que revelamos esos misterios. Entonces nosotros estamos diferentes a como está el resto del mundo. Y cuando nosotros estamos en una posición, nosotros somos los que extendemos el reino de los cielos en esa posición. Nosotros somos los árbitros en ese lugar. Nosotros no estamos para favorecer a uno ni para ser nosotros, para mantenernos neutrales y rigiéndonos por lo que el manual de la palabra de Dios nos dice. Amén. Porque nosotros somos diferentes en todas las cosas que nosotros hacemos. Un reino, si no tiene gobernante y el gobernante no tiene autoridad, no es un reino. Si un reino está sin autoridad, hay un caos. Y el caos produce un desorden.
Entonces nosotros como hijos de Dios, como hombres verdaderos, Dios nos ha dado la autoridad y tenemos que ejercer la autoridad que Dios nos ha dado. Si nosotros no ejercemos la autoridad que Dios nos ha dado, nosotros no estamos haciendo nada para hacer la diferencia. Dios nos ha puesto para que nosotros ejerzamos la autoridad de Dios. Fíjense, una de las cosas interesantes que la palabra de Dios nos menciona. Cuando Dios creó toda la humanidad y cuando inició su creación, primero cuando creó al hombre, creó a Adán. Pero una de las obligaciones que Dios le dio fue para que ejerciera dominio, o sea, que ejerciera autoridad. Ese era el propósito de Dios para poner al hombre aquí en esta tierra. O sea, Dios de entradita nos da la autoridad al hombre. Pero Satanás sabe que él necesita crear un caos y quitarle la autoridad al hombre. Entonces Satanás hace algo. Dice, cuando Dios se relaciona con Adán, siempre aparece con la palabra Yahvé. Cuando Dios se relaciona con Adán y Eva, siempre aparece la palabra Yahvé. Y la palabra Yahvé significa amo y gobernante total. Pero cuando Satanás llega donde Eva, Satanás no llega con la palabra Yahvé, sino con la palabra que Dios se había revelado antes que Adán, con la palabra Elohim, que significa Dios o creador. Ahora, ¿por qué Satanás no ocupa la palabra Yahvé Elohim, sino que solamente Elohim? Porque Satanás sutilmente engaña a Eva, para que Eva solamente siga una religión y crea un Dios como un Dios, pero no como su Señor, amo y Señor en su vida. Muchos creen en Dios, pero no lo tienen como su Señor. Y cuando un hombre verdadero tiene a Dios como su Señor, significa que este hombre sigue la voluntad de Dios. Ahora, algo interesante. Después que cae Eva y Eva hace caer a Adán, Dios no viene donde Eva a reclamarle a Eva. Primero va donde ¿quién? Donde Adán. Porque Adán es el que se le había revelado como Yahvé Elohim, o sea, como el Señor y Dios. Y Adán es el que le había dado la autoridad y el dominio. Quiero decirte algo, cuando pase algo en tu casa, Dios no va a venir donde tu mujer, Dios va a venir donde ti. Dios va a venir primeramente donde el hombre, porque el hombre es la cabeza del hogar. El hombre es el que Dios le ha dado la autoridad. El hombre es el que Dios le ha dado la responsabilidad. Y somos nosotros los que tenemos que tomar la autoridad y no dejarnos engañar. Pero una de las razones por las cuales Dios creó a Adán es para que Adán fuera un prototipo de cual todos los hombres tenemos que seguir. Pero por mala suerte nosotros seguimos al Adán caído y no al Adán antes de caer. ¿Y cuál es el Adán caído? El que quiso hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Un hombre verdadero no es el que decide hacer su voluntad, sino aquel que dice: yo voy a hacer la voluntad de Dios. Aunque me cueste, aunque me duela, aunque me parte el alma, aunque no me guste, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Porque esos son los hombres que van a cambiar este mundo y van a cambiar esta sociedad. Son los hombres que realmente van a extender el reino de los cielos. Son los hombres que está clamando toda la sociedad, que hayan hombres verdaderos que quieran realmente seguir la voluntad de Dios. Amén. Hay una historia muy bonita que yo leí hace algunos días. En el año 2009, yo creo que la mayoría vieron esta noticia. En el río Hudson, en Nueva York, un avión despegando de la US Airways y justamente levantando ruedas iba, y un montón de pájaros
impactaron con los motores del avión, el avión se le empezaron a apagar los motores, porque cuando los pájaros entran a las turbinas hacen que el motor se apague, que si no va a agarrar fuego, si no lo apaga el piloto. El piloto del avión llamó inmediatamente a la torre de control y pidió regresar para hacer un aterrizaje de emergencia. La torre de control le dijo no, que se fuera al otro aeropuerto, que en Nueva York hay 3 aeropuertos, y el otro que le estaba mandando era La Guardia. El piloto, que tenía mucha experiencia, 40 años de volar, era investigador de seguridad de vuelo, gerente de seguridad de vuelo, más de 19,000 horas de vuelo. Inmediatamente el hombre decidió que no alcanzaba a llegar allí. Como pudo, evadió el puente Washington, giró sobre el puente Washington y hizo un aterrizaje perfecto de acuerdo al manual de emergencia. El piloto mantuvo su calma tan impresionante que dice la historia que 90 segundos antes de amerizar, porque eso ya se llama amerizaje cuando usted aterriza sobre el agua, antes de amerizar, dice que el piloto le dijo a la gente: cálmense que vamos a impactar. O sea, en otras palabras estaba diciendo: vamos a chocar, tranquilos. Aterrizaron sobre el agua, el avión quedó sobre el agua. Inmediatamente él se paró, tomó control en la nave, empezó a sacar a todo mundo, decirles que salieran por las puertas de salida. Cuando ya habían salido todos, él todavía se paseó 2 veces más por el avión. Ya el agua le llegaba arriba de la mitad y él fue el último en salir. Wow. Este hombre tomó control sobre el reino que Dios le había dado en ese momento. Hay veces nosotros nos descontrolamos, se nos traban los motores, no hayamos qué hacer. No, yo hago tiene el manual, pero no lo quiere seguir. No, yo hago por tal cosa porque yo ya no me la aguanto. Yo tengo que hacer esto porque yo lo voy a hacer y punto. Hay una canción que dice que lo aguante el cielo y no sé quién, dice. Hay hombre que dice: a esta que me la aguante el cielo y Dios. Hermano, un hombre verdadero sigue la palabra de Dios. ¿Sabe? Un hombre verdadero es aquel hombre que cuando se levanta, Satanás dice: uy, ya se levantó. Un hombre verdadero es cuando el cielo, la tierra y el infierno saben que él ya está levantado. Un hombre verdadero es aquel hombre que respeta a su mujer y su mujer no lo puede resistir. Es irresistible para su mujer porque la respeta y la ama. Un hombre verdadero es aquel que los hijos tienen confianza en él. Un hombre verdadero es aquello que toda la iglesia quiere ser como ese hombre es. Un hombre verdadero es aquel hombre que todo el mundo llega a pedirle consejo, porque camina sabiamente. Y ser sabio no es que se conozca toda la escritura. Yo le puedo montar un montón de iglesias donde les enseña la escritura de pe a pa y no caminan sabiamente. Ser sabio, hermanos, es que usted da un buen testimonio de lo que Cristo está haciendo en su vida. Porque cuando usted da frutos verdaderos del Espíritu Santo es cuando realmente usted ha dejado que la palabra penetre a su corazón. Amén. Pero el gobernador de Nueva York, cuando pasó este accidente, dijo: este es el gran milagro del río de Hudson. A los 2 años después de eso, en el 2011, ocurrió otra cosa en el río Hudson. Una familia, una mujer que a los 15 años quedó embarazada. El marido que tuvo la abandonó. A los 2 años después se juntó con otro hombre, tuvo 3 hijos con este hombre. El hombre era drogadicto, como decimos en buen salvadoreño, mal parido. Estaba acabado. Y no lo vaya a tomar a mal. Lo que digo, cuando digo ese, que no tuvieron educación. Maltrataba a la mujer, la golpeaba. El último día que esta mujer decidió llevarse a sus 4 hijos en el carro, él llegó a la casa, golpeó la casa, no le abrieron. Dicen los vecinos que le insultó, gritó de todo.
esta mujer escribió en su carta, le dijo a sus hijos: me voy a morir, pero no me voy a morir solo, ustedes se van a morir conmigo. Subió a sus hijos al carro, los metió al carro y fue a meter el carro al río Hudson. Creo que el menor, o antes del menor, el penúltimo, logró abrir la ventana y salir. Y él cuenta esta historia. Mire, 2 años después. Ahora, lo que yo no les había mencionado es esto: el río Hudson, de acuerdo a los indios, tenían un nombre del río Hudson, y el nombre del río Hudson significa el río de 2 corrientes, porque las aguas del Atlántico golpean el río Hudson y hacen una corriente ascendente para el norte, pero donde nace el río Hudson viene para el sur. Entonces, por momentos el río Hudson tiene corrientes para el norte y por momentos tiene corrientes para el sur. Ahora, yo quiero preguntarte esta noche: la vida es así. La vida son de 2 corrientes, pero tú decides qué corriente vas a tomar. Si tomas la corriente equivocada, porque no estás siguiendo la palabra de Dios. Pero si tú decides ser un hombre que siga la palabra de Dios, ser dominado por la palabra de Dios, ser dominado por el señorío de nuestro Señor Jesucristo, tú vas a tomar la corriente correcta. El piloto de US Airways hizo lo correcto, pero yo quiero decir, no hizo lo correcto porque se le ocurrió en el momento: no, yo voy a hacer un amarizaje porque quiero ser el héroe de la película ahora. No, era un hombre que había pasado 40 años. Mire, yo soy piloto, 19,000 y pico de horas tenía. Nunca había tenido un incidente en su vida. Wow, eso es tremendo. Claro, nunca peleó una guerra, ¿va? También. Yo sí tuve varios. Y como volábamos aviones allá de los más viejos, a cada rato teníamos. Pero él jamás tuvo un incidente. ¿Sabe por qué era esto? Porque el hombre estudiaba, pasaba repasando, y era un gran instructor y todo. O sea, lo que quiero llegar es: cuando toma una decisión incorrecta, no es fácil. Requiere sacrificio. Requiere que para que tú llegues a obtener lo que Dios te quiere dar, requiere que tú escudriñes la palabra de Dios, te metas con el Señor, empieces a orar y clamar, empieces a alabar al Señor. Toma tiempo, pero Dios te va a responder. Si tú decides seguir la voluntad de Dios y la palabra de Dios y hacer la palabra de Dios, yo te voy a decir algo que va a pasar en tu vida. Dios va a respaldar tu decisión, simple y sencillamente porque tú estás siguiendo su manual, que es la palabra de Dios. No es porque el Satanás te puede poner una apariencia, algo. Yo no sé si a usted le ha pasado que por momentos dice: no, es que mejor me echo esta mentirita porque si no, no voy a salir bien. Yo quiero decirte algo: ese es un engaño de Satanás, muy sutil. Es mejor aferrarse a la palabra de Dios. Aunque me cueste, no voy a mentir. Aunque me cueste, voy a hacer lo que el Señor me está poniendo. Ese es un hombre verdadero. Quiero terminar con esto. Y voy a hablar a los hombres que están aquí esta noche. Cuando tú te levantas, Satanás dice: uy, ya se levantó. O solo tu mujer. Cuando tú te levantas, el cielo, la tierra y el infierno saben que tú estás levantado. Tus hijos tienen confianza en ti. Yo le voy a decir una cosa, hermano: cuando los hijos lo critiquen es porque algo pasa, no está algo malo en su vida. Los mejores parámetros de nuestra vida son nuestros hijos. No es que nuestros hijos nunca van a decir algo de usted. Mis hijos, miren, me agarran a mí revés y derecho. Miren mi papá, pero solo para reírse. Olvidó tal cosa, dejó esto, pero jamás dicen algo negativo de mí. Gracias a Dios yo tuve como padre un hombre verdadero. Nunca le puso la mano a mi madre encima. Nunca le gritó enfrente de nosotros a mi madre encima. Nunca hizo falta un plato en nuestra casa de comida. Nunca nos dejó de disciplinar
Cuando había que disciplinar, no disciplinaba. Y sabe que fue lo último que me dijo hace como un año. Me dijo: Roberto, nunca dejes de servir a Dios. Y mi papá no le voy a decir de que ha vivido en la Biblia ni nada, si él se convirtió hace poco. Pero sabe que esas palabras impactaron para que el reino de Dios se siga extendiendo. Porque yo he tomado esas palabras como que Dios mismo me las estaba diciendo a mí. Nunca dejes de servir a Dios. Si mi papá me la dijo a los 87 años, es porque lo que Dios me estaba queriendo revelar en eso, que ahí está el premio, está la victoria. Porque el que busca primero el reino de los cielos de justicia, todas las demás cosas le van a ser añadidas. Amén. Gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Pasen los músicos, por favor. Vamos a orar. No es fácil. No es fácil ser un hombre verdadero. Muchas veces los hombres tenemos que luchar con muchas situaciones en nuestras vidas. Y escuchen bien, que nadie les va a entender, ni nuestras esposas. Escuché a un predicador muy famoso decir esto y a mí me impactó, me pegó en mi corazón lo que él decía. Él dijo: cuando él tenía 10 años, su papá estuvo a punto de divorciarse de su mamá. El papá de él conoció al Señor Jesucristo. En ese momento regresa a su casa, decide nunca más dejar a su esposa, pero su esposa lo humillaba a él, y cada vez que él agarraba la Biblia, ella lo atacaba, y siempre lo estaba humillando y avergonzando en frente de sus hijos. Llegó al punto tal que él agarraba la Biblia cuando la esposa ya estaba dormida para estudiarla y leerla. Dice que en una ocasión, después de pasar muchos días, quizás años de esta situación, dice que él admiró tanto a su papá que nunca desistió del Señor Jesús. Y fue un cambio tal radical en su vida que él nunca volvió a oír, desde que él se convirtió al Señor, que su papá agrediera a su mamá. Antes era otra persona, después fue otra persona. Nunca, por más que la esposa lo avergonzaba, lo humillaba. Pero dice que un día la esposa salió del cuarto después que lo había humillado. Él se quedó leyendo la palabra de Dios, y como a la hora dice que él alcanzó a oír, porque él estaba viendo a su padre leer la escritura, cuando la esposa salió del cuarto llorando y le dice: no sé, le dijo, pero hay algo que tú tenés que yo no lo tengo. Yo ahora de adelante quiero ser como tú sos. Y el padre llevó a su esposa a los pies del Señor Jesús esa noche. Dice este predicador que eso impactó tanto en su vida, que en ese momento él decidió que cuando él fuera grande, él iba a predicar la palabra de Dios. Y Dios la ha usado para ganar muchas almas en este mundo. Tú no sabes lo que tú puedes influenciar a tus hijos para extender el reino de Dios y a tus generaciones. Pero si tú no tomas las decisiones correctas de acuerdo a la palabra de Dios, a los primeros que vas a dañar son aquellos que están cerca de ti. A los que más influencias son los primeros que vas a dañar. Piensa, si tu decisión está contra el reino de Dios, si lo que tú estás haciendo está contra el reino de Dios, o está de acuerdo al reino de los cielos. Eso es todo lo que siempre tienes que pensar cuando tomes una decisión como un hombre de verdad, como un hombre del reino de los cielos. ¿Por qué no nos paramos? Estoy
palabra, Señor. Oh, Señor, yo te pido que esta noche tú hayas alumbrado los ojos de mis hermanos, Señor. Que el reino de los cielos es como un tesoro que vale la pena que lo busquemos, y que una vez lo encontramos, que demos todo por ese reino, porque es el tesoro, lo más valioso que nosotros hemos hallado. Que todas nuestras decisiones, nuestros pensamientos vayan solamente alineados a extender tu reino en este mundo. Oh, Señor, yo te pido para que levantes hombres, Señor, en esta iglesia y en todo Houston, Señor. Hombres dispuestos, Señor, a hacer tu voluntad. Hombres, Señor, que no se dejen llevar por sus emociones ni por las corrientes de este mundo, Señor. Que no se dejen llevar por las tentaciones, sino hombres que luchen, Señor, a ser hombres íntegros.